Un amigo de Nancy DeMoss Wolgemuth estaba cuestionando la fe que le fue inculcada desde pequeño. Después de haber escuchado todas sus preguntas, ella le mencionó algo con el propósito de dejarlo meditando en ello. Nancy le dijo: No creo que el problema sea realmente que no puedas creer tales cosas. Creo que tu problema es que no quieres creerlo porque conoces las demandas que esto traerá sobre tu vida. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 11 de marzo de 2026. Digamos que has enseñado a tu hija a que conozca todo acerca de la Biblia. Y cuando ella entra a la universidad, de repente empieza a cuestionar la validez de todo lo que le has inculcado. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo respondes? Nancy DeMoss Wolgemuth abordará ese tema en la enseñanza de hoy. El episodio que estás por escuchar fue grabado en una sesión de preguntas y respuestas que se llevó a cabo al final de una sesión de grabación. Ella también explicó cómo mantener el enfoque en Cristo día a día y habló acerca de lo que significa gobernar y reinar con Él. Durante esta sesión de preguntas y respuestas, una mamá preguntó cómo podía ayudar a su hija. La hija estaba tomando una clase con un profesor que estaba haciendo que ella reevaluara la doctrina de la infalibilidad de la Biblia. Así que Nancy respondió de la siguiente manera: Siempre ha existido una corriente de gente religiosa que ha intentado socavar la autoridad y la veracidad de las Escrituras, y esto de diversas maneras. Eso no es nada nuevo, sobre todo desde el período de la Ilustración y con la alta crítica alemana. De ahí es desde donde surgió todo esto. Pero esto ni siquiera fue el comienzo, porque realmente todo empezó en el jardín del Edén, con que Dios os ha dicho. Pero, por otro lado, también ha habido personas que se creen más listas que Dios. Y mi intención no es ser irrespetuosa. Solo digo que hay un intento concertado por parte de muchos en la teología liberal de hoy de socavar la validez y la veracidad y la infalibilidad de las Escrituras. Eso no es una cosa nueva. Ha sido un ataque feroz en algunas ocasiones. Hay gente, incluso dentro de los institutos bíblicos, incluso pastores en las iglesias en algunos lugares, que levantarán este tipo de interrogantes. Y no estoy diciendo que esas personas son maliciosas en su intención, o que estén diciendo que quieren socavar la autoridad de la palabra de Dios. Algunos lo harán así, pero otros no. Puede que algunos sean personas muy amables, algunos de ellos presentan un corazón dócil hacia las cosas espirituales. Pero al final el impacto es el mismo. Hacen que las personas cuestionen las Escrituras. Y no está mal tener preguntas o dudas. Dios es lo suficientemente grande como para manejar nuestras preguntas y nuestras dudas. Creo que a veces pensamos que no podemos ministrar a jóvenes universitarios o a gente que ha escuchado este tipo de enseñanza porque no tenemos todo ese trasfondo. Hay una gran cantidad de información allá afuera que sí busca que la palabra de Dios sea honrada y busca ayudar a la gente en su fe. Y hay muchas herramientas. Hoy en día no tienes ni siquiera que ir a una biblioteca. Puedes ir al internet y encontrar muchas cosas. Algunas no tan útiles, pero otras serán una defensa sólida para la fe. Una defensa sólida para la fe ortodoxa. Y puedes encontrar todo esto. Así que no tengas miedo de esas preguntas. No sientas que la primera vez que las escuchas ya debes saber cómo contestarlas. Hay respuestas que satisfarán a la gente más rigurosa y no tengas miedo de buscar esas respuestas, porque están allá afuera. Pero te digo algo aún más importante, y es que Jesús dijo: si el hombre hace mi voluntad, él sabrá si la enseñanza proviene de Dios. Si hay una inclinación de querer saber y hacer la voluntad de Dios, y hay un interés por buscar la palabra de Dios, entonces creo que ahí es cuando la fe viene al corazón, independientemente
de todos los cursos de apologética que puedas tomar y todo lo que puedas aprender. Y no estoy despreciando esas cosas. Creo que pueden ser de gran utilidad. Mucha gente cree que puede ayudarnos a tener una fe intelectual más robusta. Pero te digo, no hay sustituto para tener fe en el corazón que recibirla de la lectura honesta y humilde de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra habla por sí misma. No es que si solo lees la Biblia y nada más, eso contestará todas tus preguntas. Porque he hecho esto por 50 años y aún tengo muchas preguntas sin contestar. Pero mientras más tiempo estoy en ese libro, mi corazón está más convencido de que esa es la verdad. Y esa seguridad viene a mi corazón por el Espíritu Santo. Al yo leer la palabra con un corazón humilde, con un corazón sincero y con el deseo sincero de conocer la verdad. Así que la mejor forma, en mi opinión, para lidiar con las dudas es meter la palabra de Dios en nuestro sistema. Si tú tienes hijos que estén en edad de secundaria o en la universidad, ellos están haciendo preguntas, independientemente de si están en escuelas públicas o en escuelas cristianas. Ellos están haciendo preguntas difíciles y debes estar dispuesta a aceptarlo, a remangarte las mangas, a respetar esas preguntas y ayudarles a encontrar las respuestas. Al final, tu mayor arma como madre es el poder de la oración. Pedirle a Dios que abra sus ojos, que abra su corazón. Tómate el tiempo para amarlos en todo este proceso de caminar con ellos. No ignorarlos por sus dudas o decir, eso es solo basura, todo lo que tú escuchas, solo tienes que creer. Creo que mientras más se encuentren con la palabra viva, en la palabra, esas dudas se irán disipando. He tenido muchas conversaciones con el hijo de unos amigos míos muy cercanos. Él creció en la fe y se crió en un ambiente del ministerio. Pero durante sus años de universidad, él fue horriblemente alejado de su fe por un compañero que creció en una familia pastoral, pero rechazó la fe y ahora estaba tratando de socavar la fe de los demás. Y mi joven amigo, joven en aquel entonces, estaba realmente luchando con estas cosas. Y podías ver que había una batalla dentro de él. Estaba haciendo todo tipo de preguntas. Yo investigaba para él y con él, y le daba cosas para leer. No tenía todas esas respuestas y él era mucho más inteligente que yo, y no podía debatir con él todas las cosas. Traté de llenarlo con cosas que podían ayudarle con sus argumentos intelectuales. Y en cierto punto le dije, ahora, esto fue en el transcurso de varios años, no creo que tu problema sea que no puedas creer en esto. Creo que tu problema es que no quieres creer en esto por las demandas que esto va a hacer en tu vida y lo que realmente significará para ti vivir totalmente entregado a Cristo. Ahora, no recuerdo lo que me dijo en ese momento. No creo que de repente él haya estado de acuerdo conmigo en el momento, pero hoy él regresaría a decirme que estaba completamente en lo cierto. Él estaba en ese momento viviendo un estilo de vida inmoral, lo cual yo no sabía, pero no quería que Dios reinara en su vida sexual. Y era un asunto de la voluntad, no era un asunto del intelecto. Y no estoy diciendo que esto nunca sea un asunto del intelecto. Hay preguntas honestas y las hacen personas honestas. Pero en la mayoría de los casos, creo que hay un asunto del corazón involucrado que no quiere creer porque no quiere someterse al señorío de Cristo. Ahora, yo no le dije eso en nuestra primera conversación. Fue en el transcurso de los años, mientras amaba a este hijo de mis amigos, me invertí en su vida. Le mostré interés, estuve ahí con él en momentos difíciles que su familia pasó. Pero llegó a un punto donde dejó de ser un asunto intelectual para él. Esto era un asunto del corazón. ¿Y sabes qué? Cuando él finalmente le rindió su vida a Cristo, no fue por recibir respuestas a todas sus preguntas. Él tiene un intelecto brillante, pero en última instancia fue Dios quebrantando su voluntad y él fue cautivado por Cristo.
Cristo capturó su corazón, y eso era lo que él necesitaba. Después él fue capaz de abordar esas preguntas de una manera totalmente diferente, porque ahora su corazón creía. Ahora solo se trataba de conocer mejor lo que ya él creía, pero no había resistencia. Creo que es fácil desarrollar esto cuando ves a personas que incluso son profesores o profesores bíblicos muy inteligentes que te están diciendo estas cosas. Pienso que no debemos dejar de manejar los problemas del corazón. Y mira que digo, problemas del corazón, al mismo tiempo en que manejas los asuntos intelectuales difíciles de nuestra fe. Ella es Nancy DeMoss Wolgemuth en una sesión de preguntas y respuestas. Una mujer en la audiencia hizo una pregunta acerca de una serie transmitida en Aviva Nuestros Corazones, El Cristo Incomparable. Se trataba de un estudio a profundidad de la vida de Cristo, mediante el cual muchas oyentes fueron impactadas. Por ejemplo, recibimos un correo electrónico que decía: "Este ha sido el estudio más interesante, profundo, retante y el que más me ha puesto a pensar". Otra persona nos preguntaba: cuando un estudio como este termina, ¿cómo hace uno para continuar enfocado en Cristo? Escuchemos cómo Nancy responde a esta pregunta. Me he encontrado a mí misma haciéndome la misma pregunta mientras trabajaba en esta serie. Pasé meses concentrada en el estudio de la vida de Cristo, que ha sido una gran bendición. Y no sé si recordarán que al inicio de esa serie les compartía acerca de mi primer encuentro con el libro de Oswald Sanders, El Cristo Incomparable. Fue durante la temporada de Pascua unos años atrás, y mi corazón ardía mientras me preparaba para la Semana Santa y para la Pascua. Me ministró tanto que decidí que quería que ministrara a mis oyentes. Quería animarlas a que nos concentráramos esa temporada en Cristo. Y creo que fue algo muy bueno, y es algo que nos ayuda, y su obra redentora. Así que empezaré diciendo que es muy útil tener puntos recurrentes de énfasis en los que nos enfocamos en Cristo. Esto puede ser algo semanal, como por ejemplo en algunas iglesias donde tienen cada domingo la cena del Señor. Esa puede ser una oportunidad de volver y recalibrarse y enfocarse de nuevo en Cristo. Quiero animarte también a que leas los evangelios con cierta regularidad. No a que solo leas los evangelios, pero cerciórate que no estés mucho tiempo sin leerlos, porque ellos te dirigirán a Cristo. Después, durante la Pascua o la temporada de Navidad o las 4 semanas de Adviento antes de la Navidad, el calendario de la iglesia puede ser de gran ayuda en esto para los que vienen de trasfondos de iglesias litúrgicas. Eso puede ser muy útil porque hay estos marcadores periódicos a lo largo del curso del año que nos apuntan a Cristo de manera recurrente. Y puedes hacer esto aun cuando no asistas a una iglesia así. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo que ciertos eventos tendrían que ser festejados año tras año. La Pascua, por ejemplo. Dios dijo: "Este es el día de tu salvación y de la liberación de la esclavitud". Así que cada año, en esas fechas, se debía celebrar esto. Debían recordar la sangre que se derramó. Se extendió sobre el dintel de la puerta y el ángel de la muerte pasó por encima de su casa. Los primogénitos de los egipcios murieron, pero ustedes se salvaron. Y deben celebrar eso, deben conmemorar esto. Lo cual, por cierto, es lo que hacemos cada vez que tomamos la cena del Señor. Recordamos su muerte hasta que Él vuelva. Trato de que en el aniversario en el cual vine a la fe en Cristo, el 14 de mayo de 1963, por ese tiempo, no exactamente ese día, pero por esas fechas, trato de tomar el tiempo para realmente enfocarme en la obra de redención del Señor en mi vida, lo que eso significa. De esta forma no lo olvido y trato de verlo con ojos nuevos. Trato también de leer literatura devocional acerca de Cristo y de los evangelios, que me darán nueva perspectiva de las cosas que he escuchado una y otra vez. Y le pido al Señor que me dé un nuevo sentido de asombro acerca de esta vieja historia. Siempre tiene maneras de hacerlo que son bastante tiernas.
no experimento esto todos los días de mi vida, la maravilla de mi salvación. Desearía que así fuera, pero no es así. Pero Él recurrentemente me da dulces recordatorios y recuerdos de lo que Él hizo por mí. Y trato de alimentar eso. Si tienes un fuego que se está apagando, le echas más leña al fuego y avivas las brasas. Y esto es, por cierto, otra manera de continuar con el fuego del amor a Cristo en nuestros corazones. Es el estar junto a las brasas, estar cerca de otros creyentes que amen a Jesús. Y hay algunas personas en mi vida con las cuales me gusta estar, ya que cada vez que estoy cerca de ellos, me animan a conocer a Jesús. Hay algo en su espíritu. Algunos de ellos ya han fallecido y se han ido al cielo. En realidad no son muchos así, pero hay algunos. A lo mejor tú conoces a alguien así. Acércate a esa persona. Planea cuando estén juntos y hablen de cosas espirituales. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué es lo que has visto recientemente que Cristo está haciendo que es de bendición? Malaquías habla acerca de que los que aman al Señor hablan seguido de Él, unos con otros. Y estoy parafraseando el versículo de Malaquías capítulo 2, pero rodéate de gente que ama a Cristo. Así, al leer la Escritura, que espero que lo estés haciendo cada día, y no estoy diciendo que no se me pase algún día, pero esa es mi meta, pasar tiempo con Dios en su palabra. A veces estoy leyendo partes que no parecen tener nada que ver con Jesús, y te topas con esas partes cuando estás leyendo el Antiguo Testamento. En mi subconsciente, una de las cosas que trato de tener presente cuando estoy leyendo la Escritura es cómo refleja a Cristo. ¿Qué es lo que me dirige a Cristo? Esto no siempre es fácil de hacer, pero si te estás haciendo la pregunta, vas a ver a Cristo a través de la Escritura, porque es su historia, es la historia de la redención de principio a fin. ¿Cómo es que aparece Jesús en el jardín del Edén? Hazte esa pregunta al leer la Escritura. La respuesta no siempre será tan obvia, pero al menos estarás más en sintonía. Cuando Dios vistió a Adán y a Eva en su desnudez, porque estaban avergonzados y culpables después de su pecado, Él sacrificó animales y de ahí sacó las pieles para vestir a Adán y a Eva. ¿No vemos aquí un presagio del sacrificio de Cristo, quien fue sacrificado, el Cordero inmolado de Dios para que podamos ser vestidos con su justicia? Busca a Jesús en la Escritura. Pídele al Espíritu Santo que te lo muestre. Creo que eso ayudará a mantener un amor fresco por Cristo. A veces solo tenemos que hacer lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Las palabras de Jesús a la iglesia en Éfeso. Has dejado tu primer amor. Debes recordar de dónde has caído y necesitas arrepentirte. Necesitas regresar a hacer las cosas que encendieron ese amor al principio. A veces tenemos que detenernos y hacer un balance y volver a recalibrar y decir, yo no amo a Jesús como lo hice en un momento específico. Y esto se ha vuelto demasiado común para mí. ¿Sabías que eso es lo que significa la palabra profano? Profanar algo no es maldecirlo. El usar el nombre de Jesús como una maldición, eso es profanar. Pero profanar también significa tratar algo que es sagrado como si fuera algo común, viéndolo de esa forma como algo común. ¿Y cuántas de nosotras realmente vivimos vidas profanas? Pensar o no pensar en Cristo, tratar algo que es tan sagrado como si fuera algo común. A veces solo tenemos que confesar, Señor, he profanado contra ti. No te he valorado y he apreciado como tú lo mereces. Por lo tanto, captura de nuevo mi corazón con lo que tú eres. El cantar me ayuda con eso. Me preguntan cómo hacer esto de manera práctica. Canta himnos acerca de Cristo y de las maravillas del Calvario y las maravillas de la cruz. Eso me ayuda a amar más a Jesús porque me señala a Cristo. Y esos himnos pueden avivar el fuego de mi devoción hacia Cristo para que no se enfríe o disminuya. Porque a veces nos enfriamos y se nos olvida. Es por eso que tenemos que recordar. Es por esa razón que tenemos que hacer
cosas que nos ayuden a recordar, como la Cena del Señor, la Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el animarnos unos a otros, el exhortarnos unos a otros acerca de Cristo, el hablar de Cristo los unos a los otros, el cantar. Todas estas son cosas que nos ayudan a enfocarnos en Cristo. Hiciste un comentario en una sesión. Dijiste que en fe nosotras también reinamos con Cristo. ¿Exactamente qué significa eso? Al caminar a través de las epístolas, como por ejemplo Efesios, nos dicen, y otras más nos dicen también como Romanos, que hemos sido crucificados con Cristo y que hemos sido sepultados con Él. Pero Efesios dice que hemos sido resucitados con Él y que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Cristo, desde la diestra de Dios, reina y gobierna. Ahora, su reinado y su gobierno todavía no son aceptados en esta tierra. Pero el resultado está determinado. Él es Rey, Él es Señor. Y no es que Él va a ser Señor al final de los tiempos. Él es el Rey y Señor que reina en este universo. Pero todavía hay enemigos que compiten con su trono, personas, naciones y grupos que quieren reinar ellos mismos. Y tenemos esta batalla llevándose a cabo. Así que tenemos el ahora, tenemos esta realidad que no es lo que será en algún punto en el futuro, cuando todos sus enemigos sean subyugados y puestos bajo sus pies. Y Él gobernará y reinará sin competencia, sin retos, y toda rodilla se doblará. Ese es el entonces del que solo tenemos vestigios. Tenemos las promesas y vemos un poquito ahora. Así es como esto es verdad del reinado de Cristo. Así es verdad de nuestro reinado y gobierno. La Escritura dice que un día hemos de juzgar a los ángeles. Un día vamos a juzgar a las naciones con Cristo. Lo haremos en el cielo nuevo y la tierra nueva, redimida junto a Él. Ahora estamos en esta tierra vieja, pero esperamos ese día. Pero Él nos ha dejado aquí como sus vicerregentes para expresar en este mundo su reino y su gobierno, en la medida en que pueda ser conocido sobre esta tierra ahora. Y lo hacemos cuando dejamos que Él reine sobre nuestros corazones y cuando dejamos que Él nos controle. Pero también cuando nos involucramos en la cultura. Nosotros los representamos a través de muchos actos de adoración, fe y servicio, paternidad, jardinería, compartiendo a Cristo en una variedad de maneras. Al ser buenos trabajadores en la fuerza laboral y de tantas formas en que podemos expresar el reino de Cristo, el reino y el imperio de Cristo. Así que al reinar y gobernar con Él algún día, en cierta medida esto es cierto hoy en día. No en la medida en que será ese día, podríamos desanimarnos de haber sido dejados en la tierra para hacer los negocios del reino y para promover el reino de Cristo. Vemos este mundo que es tomado por demonios y las personas que representan la causa del diablo y podemos sentirnos sin esperanza y abrumadas si nos fijamos en la situación desde aquí, desde la tierra. Es por eso que creo que Efesios lo dice antes de ir a la parte de la vestidura de la armadura espiritual de Dios y ser fuertes en el Señor en la fortaleza de su poder. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y antes de llegar a esto, en el capítulo 6, Él nos dice antes, en los capítulos 1 y 2, que hemos sido resucitadas con Cristo. ¿Qué está haciendo Cristo en su posición elevada a la diestra de Dios? Él está reinando y gobernando. Así que mientras oramos, oraciones que son nuestra gran arma de guerra espiritual, mientras luchamos contra potestades y principados y las fuerzas de huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, no lo hacemos desde una posición aquí abajo en la tierra, donde estamos bajo los pies de las personas que no creen en Cristo y están tratando de destruir el Evangelio. Nos desanimaríamos y abandonaríamos la idea,
si pensamos que estamos luchando desde ese punto de vista. Ahí es cuando por fe, si nos vemos a nosotras mismas como resucitadas con Cristo, sentadas junto a Él en los lugares celestiales, como dice Efesios, no con un cuerpo santo como lo será algún día, pero por fe vamos a estar unidas con Cristo. Por lo tanto, participaremos en la batalla aquí en la tierra desde una posición de victoria, desde una posición exaltada con Cristo. Una vez más, no en el sentido de que un día será, pero reconociendo que servimos y ministramos y luchamos la batalla aquí, en la victoria y el triunfo de Cristo, que ha ganado la victoria final, algo que está sucediendo y que estamos librando justo en este momento. Reinamos y gobernamos junto con Cristo. Nancy DeMoss Wolgemuth nos ha estado explicando cómo se ve esto para los creyentes el día de hoy. El episodio que acabas de escuchar es una conversación que ella tuvo con un grupo de mujeres durante una sesión de preguntas y respuestas. Y amada, debes saber que nos gusta mucho recibir cada una de sus preguntas y testimonios. Esto nos muestra cómo Dios ha impactado vidas a través del ministerio y nos anima a seguir adelante. De hecho, también leemos testimonios de varones. Recibimos un correo desde Venezuela. Nos sorprendió ver que se trataba de un hombre, aunque las enseñanzas de Nancy van dirigidas a las mujeres. Este hermano dice: Hola, desde Venezuela les envío mis saludos. Me llamo Landis, un padre de familia y quien está especialmente agradecido a Dios por lo que encontré en esta página. Especialmente escuché parte de la historia de Rahab y quedé impactado. Tanto así que descargué parte de esta serie y la escuché. Esto ha traído mucha paz a mi alma. Incluso en mi lugar de trabajo compartí el audio con un compañero que se encontraba triste a causa de muchos problemas. Luego de escuchar la primera parte de la historia de Rahab, experimentó, según me contó, mucha paz. Dijo sentirse renovado y mostró interés por compartir algunas reflexiones propias al respecto. Sé que esta página está dedicada a la mujer, pero les confieso que me está haciendo mucho bien como hombre su contenido. Que Dios les bendiga. Alabamos a Dios por las personas que apoyan nuestro ministerio financieramente y con sus oraciones. Queridos colaboradores, sin su apoyo, sería imposible llevar a cabo este ministerio. Si quieres saber cómo puedes involucrarte y apoyarnos, visita avivanuestroscorazones.com. El día de mañana daremos inicio a una serie de 2 episodios en la que nos acompaña Courtney Doctor. Ella nos guiará a través de la gran historia de la Biblia. Una historia real, hermosa y profundamente coherente. Desde la creación hasta la nueva creación, pasando por la caída, la redención y los pactos que mueven la trama hacia adelante, descubrimos que toda la Escritura apunta a un mismo propósito: Dios habitando con su pueblo. En esta serie verás cómo Cristo es el héroe prometido, el cumplimiento de todos los pactos y el camino de regreso a la presencia de Dios. Amada, esta es tu historia también y tiene un felices para siempre. No te la pierdas. Te esperamos el día de mañana. Gracias por acompañarnos. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth es un ministerio de alcance de Revival Hearts.